La venganza. Un plato que se sirve frío, como dicen. Pero para María Elena, se convirtió en algo más que una simple frase. Durante 5 años, soportó las miradas despectivas, los comentarios hirientes y el constante menosprecio de su esposo Roberto y su suegra Dolores. Todo comenzó como un cuento de hadas, una boda hermosa, promesas de amor eterno y sueños de construir una familia feliz. Pero la realidad resultó ser muy diferente. María Elena venía de una familia humilde, algo que su suegra nunca dejó de recordarle. No eres suficiente para mi hijo, le decía Dolores cada vez que tenía la oportunidad. Roberto, en lugar de defender a su esposa, se unía a las burlas, avergonzándola en reuniones familiares y menospreciando sus esfuerzos por encajar en su círculo social. Cada día, María Elena se levantaba temprano para preparar el desayuno perfecto, mantener la casa impecable y cumplir con su trabajo como maestra de primaria. Pero nada era suficiente. Si cocinaba, criticaban su sazón. Si limpiaba, encontré polvo invisible. Si compraba ropa nueva, la acusaban de malgastar el dinero de Roberto. La gota que colmó el vaso fue durante la cena de Navidad. Frente a toda la familia, Roberto anunció que tal vez había cometido un error al casarse con alguien de su clase. Las risas de su suegra resonaron en el comedor mientras las lágrimas silenciosas de María Elena caían sobre su plato intacto. Pero María Elena no era la mujer débil que ellos creían. Durante esos años de humillación, había estado estudiando en secreto, ahorrando cada peso extra, y construyendo una red de apoyo fuera de esa familia tóxica. Tenía un plan, uno que cambiaría las reglas del juego para siempre. Lo que Roberto y Dolores no sabían era que María Elena estaba a punto de darles una lección que nunca olvidarían. Una lección que no involucraría gritos ni violencia, sino algo mucho más poderoso, la dignidad de una mujer que decide tomar las riendas de su vida. Esta es la historia de cómo una mujer transformó años de dolor en su mayor fortaleza, y cómo su venganza no solo cambiaría su vida, sino que inspiraría a otras a no permitir que nadie las haga sentir menos. Acompáñenme en este relato donde descubrirán que a veces, la mejor venganza es el éxito, y que la verdadera felicidad llega cuando decide valorarte a ti misma. Aquella noche de Navidad, mientras todos dormían, María Elena tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia. En la soledad de su habitación, mientras Roberto roncaba sin preocupaciones, sacó una pequeña libreta donde había estado anotando cada detalle de su plan durante meses. Lo primero que hizo fue contactar a su antigua amiga de la universidad, Carmen, quien ahora era directora de una prestigiosa escuela privada. Durante años, María Elena había mantenido su amistad en secreto, sabiendo que su suegra consideraría inferior a cualquier persona de su pasado. Carmen le había ofrecido un puesto como coordinadora académica, con un salario que triplicaba su ingreso actual como maestra. Mientras tanto, las humillaciones continuaban. En el cumpleaños de Dolores, la suegra presumió frente a todos el costoso collar que Roberto le había regalado, mientras miraba con desdén el modesto arreglo floral que María Elena había comprado con sus ahorros. Al menos intentaste quedar bien, dijo Dolores con una sonrisa maliciosa, provocando risitas entre los invitados. Lo que nadie sabía era que María Elena no solo había estado ahorrando y estudiando, sino que también había documentado cuidadosamente cada transacción sospechosa que había descubierto en los negocios de Roberto. No con la intención de chantaje, sino como protección ante cualquier intento de dejarla sin nada cuando ejecuté su plan. Las noches se convirtieron en su aliada. Mientras todos dormían, ella perfeccionaba su inglés con cursos en línea, sabiendo que sería crucial para su futuro rol. También había estado asesorándose con una abogada especialista en derecho familiar, preparando cada documento necesario para su eventual separación. La tensión en casa crecía día a día. Roberto comenzó a llegar tarde, con excusas cada vez más elaboradas. Dolores aprovechaba cada oportunidad para sugerir que quizás su hijo había encontrado a alguien. María Elena solo sonreía silenciosamente, sabiendo que cada comentario cruel la acercaba más a su libertad. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Roberto, encontró algo que confirmó sus sospechas: facturas de regalos costosos para una tal Laura, su secretaria. En vez de confrontarlo, María Elena guardó la información, añadiéndola a su creciente carpeta de evidencias. Cada pieza del rompecabezas se iba juntando perfectamente. Corazón ya no se encogía con cada insulto, en cómo su sonrisa se había vuelto más enigmática. Dolores y Roberto la veían más sumisa que nunca, interpretando su calma como resignación. Pero estaban muy equivocados. La verdadera María Elena estaba a punto de emerger, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. El plan de María Elena se puso en marcha un domingo familiar, de esos que Dolores organizaba para presumir su perfecta familia ante sus amigas de la alta sociedad. La mesa estaba perfectamente decorada, el aroma del asado inundaba la casa, y María Elena servía el café con una sonrisa que nadie podía descifrar.
Durante la comida, Dolores no perdió la oportunidad de mencionar el reciente ascenso de Roberto en la empresa, y cómo su pobre nuera seguía siendo una simple maestra. Al menos tiene trabajo, dijo entre risas, mientras sus amigas asentían con falsa compasión. María Elena simplemente sirvió más vino, observando cómo su suegra bebía copa tras copa. En medio del postre, Roberto recibió una llamada que lo hizo palidecer. Era del banco. María Elena lo observaba disimuladamente mientras él se alejaba para hablar en privado. Las inversiones que había estado haciendo a escondidas empezaban a derrumbarse, tal como ella había previsto gracias a la información que había recopilado durante meses. Esa misma noche, mientras Roberto daba vueltas en la cama preocupado por sus finanzas, María Elena envió un correo electrónico aceptando formalmente el puesto de coordinadora académica. La siguiente fase de su plan estaba en marcha, y el timing no podía ser más perfecto. Durante la siguiente semana, Roberto llegaba cada vez más tarde y más estresado. Dolores apareció sin avisar en la casa, culpando a María Elena de la angustia de su hijo. Si fueras una mejor esposa, él no estaría así, le gritaba, sin saber que cada palabra solo fortalecía la determinación de su nuera. El momento crucial llegó durante la fiesta de aniversario de la empresa de Roberto. María Elena se presentó con un elegante vestido negro que había comprado con su primer adelanto del nuevo trabajo. Por primera vez, las miradas de desprecio se transformaron en murmullos de admiración. Dolores intentó minimizar su presencia, pero esta vez, María Elena no se quedó en las sombras. Con una copa de champán en la mano, se mezcló entre los invitados, hablando con soltura sobre educación y proyectos innovadores. Los socios de Roberto la escuchaban con genuino interés, especialmente cuando mencionaron su próximo papel como coordinadora académica. La noticia se esparció como pólvora en la fiesta. Roberto la confrontó en un rincón, exigiendo explicaciones. ¿Desde cuándo había estado planeando esto? ¿Por qué no le había consultado? María Elena lo miró fijamente, años de dolor y rabia contenida brillando en sus ojos. Hay muchas cosas que no me has consultado, Roberto, respondió con calma, dejándolo con la palabra en la boca mientras se dirigía hacia el grupo de invitados, donde Dolores intentaba mantener su fachada de familia perfecta. La tensión en el ambiente era palpable. Los invitados podrían sentir que algo estaba a punto de explotar. María Elena sostenía en su bolso un sobre con documentos que cambiarían todo. La noche apenas comenzaba, y nadie, especialmente Roberto y Dolores, estaba preparado para lo que estaba por venir. En medio de la fiesta, mientras todos observaban, María Elena se acercó al micrófono durante el brindis. Roberto intentó detenerla, pero era demasiado tarde. Con voz serena, comenzó a agradecer a todos su presencia, especialmente a Laura, la secretaria de Roberto, por hacer tan feliz a mi esposo durante los últimos meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores se apresuró hacia el micrófono, intentando arrebatárselo, pero María Elena permaneció firme. Con una sonrisa tranquila, continuó, también quiero agradecer a mi querida suegra por enseñarme que el dinero no compra la clase. Los murmullos comenzaron a llenar el salón mientras Roberto se aflojaba la corbata, visiblemente nervioso. Pero el verdadero golpe estaba por llegar. María Elena sacó de su bolso varios documentos. ¿Saben? Mientras todos pensaban que era solo una simple maestra, descubrí algo interesante sobre las finanzas de la empresa. Los principales socios se inclinaron hacia adelante en sus asientos, súbitamente interesados. Roberto intentó alcanzar los papeles, pero María Elena ya los había entregado a quien más le interesaba, el auditor de la compañía, quien estaba presente en la fiesta. Dolores comenzó a sentirse mal, pidiendo agua y un lugar para sentarse. Su perfecta fachada se desmoronaba frente a sus amigas de la alta sociedad. Lo que nadie esperaba era que María Elena fuera la primera en ayudarla, ofreciéndole un vaso de agua y su brazo para sostenerla. ¿No es esto lo que me enseñó, Dolores? ¿A mantener las apariencias? Mientras el caos se desataba en la fiesta, otro drama se desarrollaba en la entrada del salón. Carmen, la amiga de María Elena, llegaba con más documentos, los registros de todas las propiedades que Dolores había puesto a nombre de testaferros para evadir impuestos. La policía fiscal, que había estado investigando el caso durante meses gracias a las pistas anónimas proporcionadas por María Elena, también hizo su aparición. Roberto, intentando salvar la situación, comenzó a acusar a María Elena de mentirosa y manipuladora. Pero cada acusación fue respondida con evidencia concreta. Los años de documentación meticulosa estaban dando sus frutos. Los invitados, que siempre la habían visto como la nuera insignificante, ahora la miraban con una mezcla de admiración y temor. Lo más impactante fue cuando María Elena reveló que había estado trabajando en secreto con un grupo de investigadores financieros, ayudando a desenmascarar una red de corrupción que se extendía más allá de la empresa de Roberto.
Su aparente sumisión había sido la cortina perfecta para recopilar información que ahora sacudía los nacimientos de varias familias respetables de la ciudad. Entre la multitud, algunas de las amigas de Dolores comenzaron a escabullirse discretamente, temiendo que sus propios secretos estuvieran a punto de ser revelados. La fiesta de aniversario se había convertido en el escenario de una exposición que nadie había anticipado, excepto María Elena. Pero justo cuando todos pensaban que la situación no podía ser más dramática, Laura, la secretaria, se acercó a María Elena con lágrimas en los ojos. Lo que estaba a punto de revelar que todo lo anterior pareciera un simple preludio. El verdadero secreto, el que cambiaría la vida de todos los presentes, estaba a punto de salir a la luz. La tensión en el ambiente era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. María Elena, manteniendo su compostura, se preparó para escuchar lo que Laura tenía que decir, mientras Dolores y Roberto observaban con horror, sabiendo que su imperio de mentiras estaba a punto de derrumbarse por completo. A medida que se revelaba la verdad sobre la antigua profecía, Aria y sus compañeros se encontraron corriendo contra el tiempo para evitar la catástrofe inminente. Las bulliciosas calles de Nueva Alejandría quedaron en silencio mientras una oscuridad inquietante se arrastraba sobre la ciudad, señalando la proximidad de la alineación celestial predicha en los textos antiguos. Aria, con el corazón palpitando con fuerza, guió al grupo a través de callejones sinuosos hacia el imponente observatorio. Agarró con fuerza el misterioso artefacto, su débil brillo latía al ritmo de su respiración acelerada. Detrás de ella, Marcus vigilaba atentamente su entorno, mientras el profesor Chen murmuraba cálculos en voz baja, tratando de determinar el momento exacto de la alineación. A medida que se acercaban al observatorio, un estruendo ensordecedor sacudió el suelo bajo sus pies. El cielo se abrió, revelando un vórtice arremolinado de energía cósmica. Los ojos de Aria se abrieron con asombro y miedo cuando se dio cuenta de la verdadera escala de lo que estaban enfrentando. De repente, un grupo de unas figuras sombrías surgieron de la oscuridad, bloqueando su camino. El pacto envuelto, liderado por el enigmático Magíster, había estado al acecho. «Entrégame el artefacto, Aria», exigió el Magíster, con voz fría e inflexible. «Solo nosotros podemos controlar su poder y remodelar el mundo como debería ser». Marcus dio un paso adelante, con el escudo levantado. «Nunca dejaremos que destruyas todo lo que hemos luchado por proteger», gruñó, con determinación grabada en su rostro. El profesor Chen colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Aria, recordándole todo lo que habían descubierto juntos. En ese momento, Aria sintió una oleada de claridad. El brillo del artefacto se intensificó, respondiendo a su resolución. Se dio cuenta de que el poder de cambiar su destino había estado dentro de ella todo el tiempo. Con manos temblorosas, levantó el artefacto en alto, su luz atravesó la oscuridad que se acercaba. Un rayo brillante salió disparado del artefacto, conectando con el vórtice de arriba. El aire crepitó con energía mientras Aria canalizaba cada gramo de su voluntad en la conexión. Las imágenes pasaron por su mente, destellos del pasado y el futuro, de incontables vidas en juego. El Magíster se lanzó hacia adelante, pero Marcus lo interceptó y sus armas chocaron en una lluvia de chispas. A su alrededor, el resto del grupo mantuvo a raya las fuerzas del Covenant, lo que le dio a Aria los preciosos segundos que necesitaba para completar el ritual. La voz del profesor Chen atravesó el caos. «Aria, la alineación está llegando a su punto máximo. Lo que sea que vayas a hacer, tiene que ser ahora». Con una última oleada de determinación, Aria empujó su conciencia hacia el artefacto. Vio los hilos del destino extendiéndose ante ella y, con cuidadosa precisión, comenzó a tejerlos de nuevo. El vórtice de arriba palpitaba y giraba, respondiendo a su toque. Mientras los cuerpos celestiales se alineaban, un destello cegador de luz lo envolvió todo. Durante un instante, el mundo se detuvo. Luego, la realidad misma pareció ondular y cambiar, reorganizándose según la visión de Aria. Cuando la luz se desvaneció, el grupo se encontró de pie en una nueva Alejandría transformada. La oscuridad opresiva se había disipado y había sido reemplazada por un cálido resplandor dorado. La ciudad bullía de nueva vida y posibilidades. Los miembros del pacto envuelto miraron a su alrededor confundidos, sus recuerdos del conflicto se desvanecían como un sueño medio recordado. Aria bajó el artefacto ahora inactivo, el cansancio y el alivio la invadieron. Marcus corrió a su lado, sosteniéndola mientras sus rodillas se doblaban. «Lo lograste», susurró, con asombro en su voz. «Reescribiste nuestro destino». El profesor Chen se acercó, con los ojos abiertos de asombro. «Notable», murmuró, observando el cambio de entorno. «Parece que la profecía se cumplió, pero no de la manera que nadie esperaba». Mientras el grupo comenzaba a celebrar su victoria, una duda persistente tiró de la parte posterior de la mente de Aria. Algo se sentía fuera de lugar.
Escudriñó los rostros a su alrededor, tratando de identificar la fuente de su inquietud. Fue entonces cuando notó un cambio sutil en la expresión del magíster, un destello de reconocimiento que no debería haber estado allí si sus recuerdos realmente habían sido alterados. Antes de que pudiera expresar sus preocupaciones, un temblor recorrió el suelo, demasiado similar al que habían sentido antes. A lo lejos, un leve estruendo se hizo cada vez más fuerte. La celebración se apagó mientras la confusión se extendía por el grupo. La mirada de Arya se encontró con la del magíster y, en ese instante, comprendió. El artefacto no solo había remodelado su presente, sino que había creado una nueva línea de tiempo por completo. Y en esta nueva realidad, la amenaza que creían haber vencido apenas comenzaba a despertar. A medida que el estruendo se intensificaba y la gente comenzaba a entrar en pánico, Arya se dio cuenta de que su verdadero desafío estaba por delante. El artefacto en sus manos se calentó una vez más, recordándole que el poder de dar forma a su destino seguía a su alcance. Con renovada determinación, se volvió hacia sus compañeros. Esto no ha terminado, dijo, con voz firme a pesar del miedo que amenazaba con abrumarla. Pero sea lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. El grupo asintió con la cabeza, sus rostros eran una mezcla de inquietud y determinación. Mientras se disponían a descubrir la naturaleza de esta nueva amenaza, Arya no podía quitarse la sensación de que se habían topado con algo mucho más grande de lo que esperaban. Arya no podía imaginarse nada mejor que eso. La historia de Nueva Alejandría, y quizás del mundo entero, estaba lejos de terminar. Un nuevo capítulo estaba comenzando y Arya sabía que las decisiones que tomaran a partir de ese momento resonarían en el tiempo. El estruendo se intensificó mientras Arya y sus compañeros corrían por las calles de Nueva Alejandría. El pánico se extendió entre los ciudadanos, sus celebraciones interrumpidas por la amenaza inminente. Arya agarró el artefacto con fuerza, su calor era un recordatorio constante del poder y la responsabilidad que ahora tenía. Necesitamos llegar a un terreno más alto, gritó Marcus por encima del creciente caos. Necesitamos ver con qué nos enfrentamos. El profesor Chen asintió con la cabeza. El observatorio. Es nuestra mejor oportunidad de entender qué está sucediendo. Mientras se abrían paso por las calles abarrotadas, Arya no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. Miró por encima del hombro y vislumbró figuras oscuras que se movían rápidamente entre los edificios. El pacto envuelto, al parecer, estaba lejos de ser derrotado. Llegaron a la base de la torre del observatorio, con su reluciente aguja extendiéndose hacia el cielo turbulento. Cuando comenzaron a ascender, el suelo se sacudió violentamente, casi haciéndolos perder el equilibrio. Arya se apoyó contra la pared, sus ojos se abrieron de par en par al ver grietas extendiéndose por el pavimento debajo. Apúrense, instó, obligándose a subir más rápido. Irrumpieron en la plataforma de observación, jadeando por respirar. La vista que los recibió les robó el poco aire que les quedaba en los pulmones. A lo lejos, más allá de los muros exteriores de la ciudad, la tierra misma se estaba abriendo. De los abismos cada vez más amplios, emergían enormes estructuras cristalinas, pulsando con una energía de otro mundo. No puede ser, susurró el profesor Chen, con el rostro pálido. Los textos antiguos hablaban de los pilares celestiales, pero se pensaba que eran meras leyendas. El agarre de Arya sobre el artefacto se hizo más fuerte. ¿Qué son? ¿Qué hacen? Los ojos del profesor estaban llenos de una mezcla de asombro y terror. Se dice que son conductos de energía cósmica, capaces de remodelar la realidad misma. Si se activan por completo. No necesitó terminar la frase. Las implicaciones eran claras, su mundo, el que Arya había luchado tan duro por salvar, estaba una vez más al borde de la transformación. Un lento aplauso resonó detrás de ellos. Se dieron la vuelta para encontrar al magíster, flanqueado por sus seguidores más leales. Bien hecho, Arya, dijo, su voz goteando falsos elogios. Has logrado despertar poderes más allá de tu comprensión. Marcus se puso de pie para proteger a Arya, con la mano en su arma. Este era tu plan desde el principio, ¿no? ¿Usarnos para desencadenar algo aún peor? La sonrisa del magíster era fría. El Covenant ha esperado siglos por este momento. Los pilares celestiales marcarán el comienzo de una nueva era, una en la que nosotros, los dignos, remodelaremos la existencia como nos parezca adecuado. Arya sintió que la ira burbujeaba en su interior. Estás loca. Destruirás todo. Lo reharemos, replicó el magíster. Entrégame el artefacto, Arya. Es la clave para controlar los pilares. Con él, podemos guiar la transformación. Por un momento, Arya dudó. El peso de la decisión la oprimía. ¿Podía confiar en sí misma para ejercer tal poder? ¿O acaso dárselo al Covenant sería realmente el mal menor? Fue Marcus quien rompió el silencio. Arya, recuerda por qué luchamos tanto.
No fue solo para salvar al mundo, fue para proteger el derecho de cada persona a dar forma a su propio destino. No podemos dejar que nos lo arrebaten. Sus palabras encendieron una chispa dentro de ella. Arya levantó el artefacto, su brillo se intensificó como si respondiera a su resolución. Tienes razón, dijo, y su voz se hizo más fuerte. El futuro no te pertenece ni a ti ni a mí. Nos pertenece a todos. Y con eso, empujó el artefacto hacia el cielo. Un rayo de energía pura salió disparado de él, formando un arco hacia el pilar celestial más cercano. La Magister se lanzó hacia adelante con un grito de rabia, pero ya era demasiado tarde. El rayo golpeó el pilar y, por un momento, todo pareció congelarse. Luego, una ola de energía se extendió hacia afuera, inundando la ciudad. Arya sintió que la atravesaba, llevándose consigo fragmentos de conocimiento, atisbos de futuros potenciales. A medida que la ola se extendía, tocando a todos los ciudadanos de Nueva Alejandría, Arya comprendió. El artefacto no solo había activado los pilares, sino que los había conectado a la voluntad colectiva de la humanidad. El poder de dar forma a la realidad ya no estaba en manos de unos pocos elegidos, sino que estaba distribuido entre todos. El Magister se tambaleó hacia atrás, su rostro era una máscara de incredulidad. ¿Qué has hecho?, exigió. Arya lo miró fijamente. Les he dado la elección a todos. El futuro será lo que todos hagamos de él, juntos. Como en respuesta a sus palabras, el suelo comenzó a moverse una vez más. Pero esta vez, no fue un levantamiento violento. En cambio, la ciudad misma parecía estar transformándose, los edificios se reestructuraban y los espacios verdes florecían a medida que los sueños y aspiraciones colectivas de su gente tomaban forma. Los miembros del pacto envuelto miraron a su alrededor confundidos, sus planes cuidadosamente elaborados se desmoronaban ante sus ojos. Sin la promesa del poder absoluto, su unidad se fracturó. Algunos huyeron, mientras que otros se quedaron paralizados, inseguros de su lugar en este nuevo mundo. Arya se volvió hacia sus compañeros, con una mezcla de agotamiento y euforia en su rostro. Se acabó, susurró. Al menos, esta parte se acabó. El profesor Chen asintió, con los ojos brillantes de curiosidad. De hecho, pero sospecho que nuestro trabajo está lejos de terminar. El mundo necesitará orientación mientras aprende a ejercer este nuevo poder de manera responsable. Marcus colocó una mano sobre el hombro de Arya, apretándolo suavemente. Lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. Mientras bajaban de la torre del observatorio, se encontraron con una ciudad en medio de una alegre transformación. El pánico de antes había dado paso al asombro mientras la gente exploraba su nueva conexión con los pilares celestiales. En los días que siguieron, Arya y sus compañeros trabajaron incansablemente para ayudar a Nueva Alejandría a adaptarse a su nueva realidad. El artefacto, ahora inactivo, fue colocado en una bóveda segura, un recordatorio del poder que los había traído hasta este punto, pero que ya no era necesario para dar forma a su futuro. El pacto envuelto, despojado de su influencia, se disolvió gradualmente. Muchos de sus antiguos miembros, incluidos algunos que alguna vez habían sido sus oponentes más feroces, se acercaron a Arya y su equipo en busca de redención. Y una oportunidad de usar su conocimiento para el mejoramiento de todos. En cuanto al Magister, desapareció en el caos de ese fatídico día. De vez en cuando surgían rumores de una figura encapuchada vista en tierras lejanas, buscando una forma de recuperar lo perdido. Pero por ahora, al menos, su amenaza había pasado. Los meses se convirtieron en años y Nueva Alejandría floreció. Los pilares celestiales, una vez una fuente de miedo, se convirtieron en faros de esperanza y creatividad. Personas de todos los ámbitos de la vida descubrieron nuevas formas de contribuir a su futuro compartido, sus sueños individuales se entrelazaron en un tapiz de progreso e innovación. Arya se encontró asumiendo un papel que nunca había anticipado, el de maestra y guía. A partir de sus experiencias y de la sabiduría que había adquirido, ayudó a otros a comprender la responsabilidad que conllevaba su nuevo poder. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las relucientes torres de la ciudad transformada, Arya se encontraba en un balcón que lo contemplaba todo. Marcus se unió a ella y deslizó su mano en la de ella. «Vaya vista», dijo en voz baja. «¿Alguna vez imaginaste que resultaría así?» Arya negó con la cabeza y una sonrisa se dibujó en sus labios. «Nunca. Pero no lo cambiaría por nada». Permanecieron en un cómodo silencio durante un momento antes de que Marcus volviera a hablar. «Sabes, todavía hay mucho del mundo que no hemos visto. Tanta gente que podría beneficiarse de lo que hemos aprendido». Arya se volvió hacia él y arqueó una ceja. El profesor Chen mencionó algo sobre planes de expedición. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Marcus sonrió. Bueno, salvar una ciudad fue emocionante. Imagina lo que podríamos hacer por el mundo entero. Arya se rió, sintiendo una familiar emoción de aventura agitándose en su interior.
Tienes razón. Nuestra historia no ha terminado, apenas está comenzando. Mientras miraban la ciudad por última vez, Arya sintió una profunda sensación de gratitud. Por los amigos que la habían apoyado, por los desafíos que la habían formado y por el increíble viaje que los había traído a todos a este momento. El sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo de tonos brillantes. Cuando cayó la oscuridad, los pilares celestiales los dos comenzaron a brillar suavemente, su luz era un recordatorio constante del poder de la unidad, la elección y el indomable espíritu humano. Arya apretó la mano de Marcus, lista para abrazar cualquier aventura que los aguardara. Sabía que mientras enfrentaran el futuro juntos, con corazones abiertos y una determinación inquebrantable, no habría desafío que no pudieran superar. Y así, cuando un capítulo se cerró, otro se abrió. La historia de Arya, Marcus, el profesor Chen y muchos otros cuyas vidas tocarían, continuó. Era una historia de esperanza, de crecimiento y del potencial infinito que existe cuando las personas se unen para dar forma a su propio destino. En Nueva Alejandría y más allá, había amanecido una nueva era. Una era de colaboración, de sueños compartidos y de un futuro limitado solo por los límites de la imaginación humana. Mientras Arya y sus compañeros se disponían a explorar este nuevo y brillante mundo, llevaban consigo las lecciones de su increíble viaje, que el verdadero poder no reside en el control, sino en el coraje de dejarse llevar y confiar en la sabiduría colectiva de la humanidad. Los pilares celestiales se erguían, ya no eran una amenaza sino una promesa. Una promesa de un futuro en el que cada voz importaba, donde se celebraba la diversidad y donde las mayores aventuras eran las que se emprendían de la mano de otros. Cuando cayó la noche y emergieron las estrellas, titilando en armonía con los pilares resplandecientes, Arya sintió una profunda sensación de paz. Cualesquiera que fueran los desafíos que la esperaban, cualesquiera que fueran las maravillas que esperaban descubrir, ella estaba preparada. Porque había aprendido la lección más valiosa de todas, que el mayor poder no proviene de artefactos antiguos o fuerzas cósmicas, sino de los vínculos que forjamos, las decisiones que tomamos y el amor que compartimos. Con una última mirada a la ciudad que había sido a la vez campo de batalla y cuna de la revolución, Arya se giró para encarar el camino abierto. El futuro la llamaba, lleno de infinitas posibilidades. Y ella, junto con todos aquellos cuyas vidas había tocado, estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su historia compartida. Mientras se dirigían bajo el cielo estrellado, el suave zumbido de los pilares celestiales se desvaneció en el fondo, reemplazado por la charla emocionada de amigos que se embarcaban en una nueva aventura. El viento traía susurros de tierras lejanas, de personas que esperaban ser encontradas y de un mundo listo para abrazar un futuro donde cada individuo tenía el poder de marcar la diferencia. Y así, con corazones llenos de esperanza y ojos brillantes con la promesa del mañana, Arya y sus compañeros dieron sus primeros pasos hacia lo desconocido. Su viaje, como la historia de la humanidad misma, estaba lejos de terminar. De hecho, solo estaba comenzando.